Empezamos con el tema de trastornos psicóticos. Vemos este tema y os animo a que dejéis un poquito de descanso, os animo a que le deis al pausa, os levantéis a por un trocito de turrón, eso sí, light, que si no luego Alberto se enfada. El trastorno más importante de este tema, sin duda, es la esquizofrenia. Lo fundamental de la esquizofrenia, ¿qué era? Que no diferencian lo real de lo irreal. Oyen una voz y no se dan cuenta de que no existe. Ya sabéis que en la esquizofrenia pueden aparecer alteraciones de la percepción y del pensamiento, alucinaciones, delirios, bloqueos del pensamiento, puede aparecer una gran variedad de síntomas, pero recordar que no hay ningún síntoma que sea patognomónico de la enfermedad. El curso de la esquizofrenia sigue la regla de los tercios, entonces un tercio de los pacientes va a ir aceptablemente, otro ni fu ni fa y otro tercio va a ir fatal. Y ya sabéis que el 10% de los esquizofrénicos acababan en suicidio, así que ojito, teniendo en cuenta que la prevalencia de la esquizofrenia es muy alta. ¿Cuánto era la prevalencia de la esquizofrenia? 1%. Pues si la prevalencia de la esquizofrenia es del 1% y el 10% de los esquizofrénicos termina en suicidio, fijaros la gravedad del asunto, ¿vale? Es un montón de gente. Acordaros de los picos por edad y sexo. Los hombres brotamos antes, las mujeres un poco más tarde, y luego hay un grupo de personas que todavía debutan más tardíamente, que son esos grises de ahí. Cuando empiezas muy pronto o muy tarde, era de peor pronóstico, o sea que las mujeres que comienzan en torno a los 30 años van a tener mejor pronóstico que los varones, que suelen empezar a los 20 años. Ya sabéis que la esquizofrenia tiene un componente genético y otro componente ambiental. Si tienes un hermano gemelo monocigótico con esquizofrenia, tienes un 50% de probabilidad de tenerla, casi lo mismo que si tu madre y tu padre, los dos tienen esquizofrenia. Si el afectado solo es uno de los progenitores, entonces el riesgo baja al 10%. ¿Qué cosas del ambiente nos empujan a la esquizofrenia? Pues todo lo malo que se os ocurra. Problemas en embarazo, en el parto, los tóxicos que consumo, los éxitos musicales como la salchipapa, todas las cosas terribles que se os ocurran. Y todo eso en conjunto hace que se me alteren unas vías, sobre todo la vía dopaminérgica, pero también ya sabéis que participa la serotonina y el glutamato. Entonces se me alteran esas vías y ¡pum!, aparece la esquizofrenia. Ya sabemos que la clínica de la esquizofrenia se divide en síntomas positivos y síntomas negativos. Decíamos que positivo son esos síntomas que una persona sana no tiene y que los ganas cuando empiezas con la esquizofrenia. En cambio, negativo es cuando una persona sana tiene una capacidad y en el contexto de la esquizofrenia la pierde. Por ejemplo, una persona sana tiene capacidad para pensar y cuando empieza con la esquizofrenia puede perder esa capacidad. Entonces, la alogia, la falta de pensamiento, va a ser un síntoma negativo. Una persona sana, por lo general, tiene ganas de hacer planes, tiene ganas de hacer cosas y cuando empiezo con la esquizofrenia puedo perder esa capacidad. No tengo ganas de hacer planes, estoy con abulia, estoy apático. Estos son síntomas negativos, ¿vale? Son capacidades que he perdido. En cuanto a los positivos, tenemos los delirios, tenemos las alucinaciones, como son auditivas generalmente, pero la clínica desorganizada también son síntomas positivos. Y lo catatónico nos confunde muchas veces, pero ya sabéis que es positivo. Aparece rigidez, aparece colalia, aparece ecopraxia, y esos son positivos. Yo no lo tenía y cuando empiezo con la esquizofrenia aparecen, ¿vale? Acordaros de la catationía, el catión, que es positivo, ¿vale? Pues la catatonía también es positivo, ¿vale? Desorganizado y catatonía son síntomas positivos. Aparte de todos estos síntomas, en el paciente esquizofrénico pueden aparecer muchas otras complicaciones. Pueden tener problemas de ansiedad, problemas de depresión, muy frecuentemente tienen alteración del ritmo sueño-vigilia y otra cosa muy típica es que como tienen mucha impulsividad, muchos consumen tóxicos y ya sabéis que la gente impulsiva pues se droga más. Y luego acordaros del riesgo de suicidio, que es muy importante, ¿vale? 10% de los esquizofrénicos. Ecolalia y ecopraxia son del síndrome catatónico y son síntomas positivos. Para hacer el diagnóstico de esquizofrenia tiene que haber síntomas durante 6 meses mínimo. Esto no quiere decir que los 6 meses vayamos a estar de excursión con Dora la exploradora. Los delirios y las alucinaciones quizás solo aparecen a lo largo de un mes cuando el paciente tiene el brote, pero antes de ese mes ya tenía otros síntomas diferentes de la lista y después de ese mes tampoco se queda normal. Y todo eso en conjunto tiene que durar más de 6 meses.
Además, acordaros de las coletillas de las guías. Para poder hacer el diagnóstico, tiene que provocarle una disfunción social y laboral y hay que descartar que el cuadro sea debido a otra enfermedad o al consumo de tóxicos. Si dura entre 1 y 6 meses, como se llamaba, trastorno esquizofreniforme, y si dura menos de un mes, es un trastorno psicótico breve o transitorio. Tipos de esquizofrenia. Ya sabemos que desde el DSM-5 ya no se diferencia la esquizofrenia en tipos, pero vamos a recordarlos por si las moscas. La forma más frecuente de la esquizofrenia es la paranoide y es la que tiene mejor pronóstico. Suelen tener alucinaciones auditivas de perjuicio, como voces que intentan hacerme daño, y también pueden tener delirios paranoides y autorreferenciales de que están conspirando en su contra. La hebefrénica es la de peor pronóstico, tiene un comienzo insidioso, un comienzo precoz y suele darse en varones jóvenes. Aquí lo que predomina es la desorganización, está desorganizado en todo, en las ideas, en el pensamiento, en el afecto, les dices que se ha muerto un ser querido y pueden empezar a reírse y no pueden parar porque tienen las emociones del revés. En esta, acordaros que está indicada la terapia electroconvulsiva. Por supuesto, también daremos antipsicóticos, una cosa no quita la otra, pero que sepáis que también podemos añadir terapia electroconvulsiva. Pero sobre todo, la terapia electroconvulsiva es muy eficaz en esta, en la esquizofrenia catatónica, que es la que mayor sustrato biológico tiene. Acordaros de que los síntomas de la catationía, como el catión, son positivos. A veces tienen oposición, le voy a coger la mano y me la quita, otras veces todo lo contrario, le cojo la mano, le meto el dedo en la nariz y se puede quedar así horas, como un muñeco de cera. A veces te copian, hacen los mismos movimientos que tú, tienen encopraxia. Bueno, pues estos responden muy bien a la terapia electroconvulsiva y tienen buen pronóstico. Luego hay otros tipos de esquizofrenia que les ha dado por preguntar últimamente, como por ejemplo la esquizofrenia simple, es la que solo tiene síntomas negativos, problemas de afectividad, problemas emocionales, alogia, y nunca han tenido síntomas positivos en su evolución, ¿vale? Solo tienen síntomas negativos y por eso se llama simple. En cambio, la residual es una esquizofrenia que sí que tuvo síntomas positivos, pero que con la evolución solo han quedado los negativos, pero los tuvo, ¿vale? Y por eso se llama residual. Ya sabéis que los esquizofrénicos tienen menor latencia REM, igual que en el límite y en la depresión, y seguro que os acordáis también de que los esquizofrénicos pueden tener problemas con el seguimiento ocular, ¿vale? Tienen dificultad para seguir los objetos que se mueven rápidamente de un lado para otro. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? En la parte izquierda tenemos los factores propios del paciente y en la parte derecha los factores propios de la enfermedad. Imaginaros a un paciente varón que tiene mucha carga genética porque tiene un familiar esquizofrénico. Tenía tanta carga genética que ya su ajuste premórbido no era bueno, era una persona que no llevaba una vida normal, que ya tenía problemas de antes y además, si tiene un déficit cognitivo, pues todavía va a tener peor pronóstico. Esto es un poquito de cajón. Decíamos que los varones tienen peor pronóstico porque empiezan pronto y los que empiezan pronto suelen tener la forma de peor pronóstico que es la hebefrénica, la desorganizada. El inicio insidioso que suele acompañar a estas formas también es de peor pronóstico, ¿vale? Insidious me mete miedo, así que malo. Y también es de peor pronóstico cuando la esquizofrenia es de inicio muy tardío, ¿vale? Y cuando predominan los síntomas negativos, pues también peor, porque ya sabéis que los negativos no responden tan bien a los neurolépticos como lo pueden hacer los síntomas positivos. ¿Tratamiento de la esquizofrenia? Pues en la fase aguda intentamos controlar esos síntomas y una vez controlados, en la fase de mantenimiento intentamos que no aparezcan recaídas. En el mejor de los casos, el psicótico breve, el profesor que brotaba de manera brusca mientras estaba dando clase por ese estrés tan tremendo que le causaba la situación y entonces empezaba a oír a Jaime que le susurra torito bravo, mu. En este caso decíamos que íbamos a dejar el tratamiento mínimo 1 año y eso que era el mejor de los casos de los de la esfera de la esquizofrenia, pues se tira 1 año mínimo de tratamiento. Entonces en el resto el tratamiento va a durar mucho más y si tiene múltiples recaídas o una evolución un poquito tórpida, pues seguramente el tratamiento te lo dejen de por vida. ¿Con qué lo tratamos? Ya lo sabéis de sobra, con neurolépticos, con antipsicóticos y acordaros de que la esquizofrenia catatónica y la hebefrénica también podemos asociar la terapia electroconvulsiva y por supuesto la psicoterapia nos gusta. Bueno, pues terminamos la esquizofrenia y pasamos a la paranoia. En la paranoia también hay delirios, pero estos están mucho mejor estructurados. Aquí no va a haber alucinaciones y si las hay son muy leves. Y recordar que esto de la paranoia es una cosa crónica. La prevalencia de la paranoia es mucho más baja que la esquizofrenia, es mucho menos frecuente.
Ya sabéis que los delirios, pues como todos los delirios, son irreductibles y muy importante, no os podéis olvidar de que la paranoia fuera del delirio son personas normales. Ya sabéis que hay diferentes tipos de delirios. Esto no significa que un paciente con paranoia vaya a tener todos y tampoco significa que estos delirios sean específicos solo de la paranoia. Pueden aparecer en otras enfermedades o en pacientes que se han puesto hasta arriba de drogas. Los típicos de la paranoia son los tres primeros. El persecutorio ya lo conocéis, ese de la vecina que me estaba espiando. El celotípico es el que se raya mucho con que le están poniendo los cuernos hasta tal punto en el que ya delira. Tener un poquito de celos es normal, pero cuando ya te pasas, cuidadito. Este delirio puede aparecer de manera aislada en el contexto de la paranoia, pero en España ya sabéis que lo más típico es que aparezca en relación al alcoholismo crónico. El erotomaníaco suele ser en mujeres. Es la tía que veía a Matías Prats en la tele y cuando dice permíteme que insista, se piense que se lo está diciendo a ella y con otras intenciones. Entonces le manda regalos, iba a su casa y le gritaba Matías, eres mío. Y entonces acababa denunciada. Pero fuera del delirio son doctoras respetables y gente normal. Y con esta foto repasamos la enfermedad mixta del tejido conectivo. Eres mío. Edemas, Raynaud, esclerodactilia, sinovitis y miositis. Eres mío. El megalomaníaco, el flipado de turno, este era el típico de la manía, del bipolar. El somático, pensar que estoy lleno de bichos que me están comiendo. Luego tenemos el de Capgras, es cuando piensas que hay un impostor ocupando el cuerpo de un conocido, entonces yo veo a Jaime, viene a preguntarme por las novedades de psiquiatría de este año y le digo, sí, hombre, a ti te voy a decir que sé que eres un infiltrado de otra academia, hombre ya. Bueno, pues ese sería el de Capgras. El de Fregoli, este es lo contrario al Capgras, entonces yo voy por la calle, veo a un desconocido y le planto un morreo de película pensando que es tu churri que está ahí dentro, y no me vale ahora lanzarse a todos los pibonazos que veis por la calle y en el juicio decir, no, es que me dio un fregoli, eso solo lo puedo hacer yo. El de culpa es el que se piensa que todo lo malo que le está pasando es por un pecado que hizo. Y el nihilista es el que se piensa que está muerto y que huele a podrido. ¿Cómo tratamos la paranoia? Con antipsicóticos, pero estos pacientes no tienen conciencia de enfermedad, así que van a tener mal cumplimiento terapéutico. Diferencias fundamentales entre paranoia y esquizofrenia: la edad. Esquizofrenia, gente más joven. Lo más importante es que en la paranoia fuera del delirio están bien, pero en la esquizofrenia no. El delirio de la paranoia es secundario desarrollado y puede ser algo creíble. En la esquizofrenia es primario y son cosas increíbles, son barbaridades. Palabra clave, proceso. Bien, rápidamente, otros trastornos psicóticos menos importantes de cara al MIR. El trastorno esquizoafectivo. Son personas que van a tener predominantemente síntomas afectivos, pero pueden tener síntomas psicóticos coincidiendo con lo afectivo. Hasta aquí podría ser una depresión con síntomas psicóticos, una depresión de las gordas. Pero es que luego, en la fase en la que ya no hay nada afectivo, continúan con los síntomas psicóticos. Por ejemplo, imaginaros una paciente que está deprimida, me empieza a decir que como le puso los cuernos al marido, ahora Dios la estaba castigando. Lo que tiene es una depresión con un delirio de culpa, es una depresión de las gordas, de las que tienen síntomas psicóticos. Pero es que luego, cuando ya no tiene la depresión, cuando ya está tan normal, cuando ya se le ha pasado la depresión, me dice que escucha a Tellez susurrarle canciones al oído por la noche. The answers, my friend, are blowing in the mirror. Esto ya no es solo una depresión de las gordas, porque sigue con síntomas psicóticos cuando ya no tiene la depresión. Entonces digo que es un trastorno esquizoafectivo. Repasamos, para la esquizofrenia mínimo 6 meses, si me dicen entre 1 y 6 meses, trastorno esquizofreniforme, si dura menos de un mes, trastorno psicótico breve. A veces, ya sabéis que si tienes una paranoia y tienes un delirio tan bien estructurado, puedes coger a otra persona susceptible y convencerle del delirio, y entonces empieza a delirar también. Y entonces te llama por teléfono y te dice, tía, que es verdad, que he escuchado a Matías en la radio insistiéndote, tira a la piscina, que lo tienes roto. Esto se llama trastorno psicótico compartido, y lo que hay que hacer es separar a estas personas. De la psicosis posparto, lo que tenéis que recordar para el MIR son las alucinaciones oníricas, ¿vale? Viven todo como un sueño. Señale la respuesta falsa respecto a las patologías de salud mental en la adolescencia. En la adolescencia no suelen debutar la esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresivas, eso es mentira, ¿vale? Lo típico de la esquizofrenia es que empiecen pronto.